buenos días, Panamá. Hoy es lunes 25 de mayo. Felicidades a toda la colonia argentina en nuestro país en una de sus fechas más importantes, pues cuando iniciaron ese camino hacia nuestra propia determinación hace más de 2 siglos. Así que a la colonia argentina, felicidades. Un día en el que debemos, ayer, hace un momento, José Luis estaba hablando qué fue lo que pasó realmente en Tonosí. También de la disputa que ha habido en internet, en todas las redes sociales, con la entrevista que le hice a la doctora Lescano y su forma o su método que estaba tratando. De eso vamos a hablar más adelante con el doctor de la Rosa, en un momento en que aquellos cargueros iraníes, uno de ellos ya está en Venezuela. ¿Qué pasa en Brasil, donde parece que la pandemia está fuera de control? El presidente Trump prohíbe la entrada en Estados Unidos de todo viajero que venga de Brasil. Un día también en el que en México la cosa sigue fuera de control. Y bueno, en nuestro país hoy el ministro Sabonge irá a la Procuraduría de la Administración a esa denuncia presentada por Ernesto Cedeño en su contra. También, ¿qué va a pasar o qué debe ser esta segunda fase tan ansiada que se había rumoreado que iba a ser esta semana? No lo va a hacer, o no va a ser mañana, como se había dicho. ¿Cuál día va a ser? Es cuando el gobierno nos debe decir hoy, en un momento en que hay una cierta contradicción en el número total de infectados, tanto en la gráfica del viernes al sábado como la del sábado hacia el domingo. ¿Por qué se da esto? Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente y por Canal 21 en Next TV. Oiga, Fernando, ¿cuántas cosas están pasando en el mundo que tenemos que contarles hoy? No nos va a cansar el tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Fernando, ¿a usted le gustó la portada del New York Times? Con los nombres de los 100.000 personas. Pusieron en la portada una cosa insólita que creó. Yo creo que ese va a ser el acontecimiento noticioso más importante de este año. Cuidado que se lleva el Pulitzer este año. Sin una cosa inusual, el New York Times aparece en su portada toda, con el nombre, creo que habría ahí como... Más de 100.000 personas. Sí, pero no estaban todos en la portada, obviamente. Adentro estaban completos. Pero la portada tenía nombre de todas las personas. Fulanita de tal, ama de casa, tantos años. Para decir qué cosa. No son números. Son personas. En el momento en que los Estados Unidos se acerca hoy, sin duda alguna, a sobrepasar la cifra de los 100.000 muertos, lamentablemente. Nuestra solidaridad con nuestro pueblo en primer lugar y con el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo en el planeta Tierra en general. Ya nosotros, a nivel planetario, estamos cerca de los 350.000 fallecidos. México, por ejemplo, ya ha subido a 7.300. Estados Unidos tiene 99.300 casos. Ayer, 18.672 nuevos casos, llevándolo a 1.686.387 con una tasa de letalidad de 5.89. Bueno, y el caso más patético es Brasil. Sí. Brasil, que tiene 360.000 casos. ¿Se acuerda del refrediño del señor presidente Bolsonaro? Con 22.666 fallecidos. Y se acerca a los 23.000. Perú, 120.000, con 3.146. Y Ecuador es un desastre. Es nuestro continente. Suramérica se ha convertido, particularmente Brasil, Chile. Tenemos que esperar cifras más de Argentina. Se han convertido ahora en el nuevo centro de la pandemia. Y México, 71.860. México y los Estados Unidos sigue siendo uno de los focos importantes. Y fíjense qué cosa más curiosa. Mientras el New York Times saca esto, el presidente de los Estados Unidos este fin de semana estaba jugando golf. Hay cosas que la gente debe entender, ¿no? Sí. Frente a una situación tan seria de los Estados Unidos, que el presidente de los Estados Unidos esté jugando golf. ¿No le parece a usted como una especie de insulto a la frivolidad, para decirlo menos? Vete a jugar golf, pero no como evitar que le filmen o que le tomen. Sí, pero es frívolo. Si tú tienes una cantidad de muertos, ¿y cómo tú te vas a sentir orgulloso de que tienes 100.000 muertos? No, nadie. Usted ve, por ejemplo, en la diplomacia inglesa, usted ve la seriedad con que ellos hablan sobre esto y cómo se refieren, con qué respeto a los muertos. Incluso Sánchez
en España, Sí. el primer ministro de Italia, la señora canciller de Alemania, el primer ministro Abe de Inglaterra. El otro que se pronuncia así es el señor Bolsonaro. ¿No? Y Bolsonaro se encuentra hoy atrapado entre todos sus errores. El error de calificar la pandemia como un resfriadiño y no prestarle atención, y ayer aparece dando la mano, burlándose. Sí. Él sigue burlándose. En el momento en que hay miles de brasileños muertos y van a morir más, sin tener claro que si nos están reportando correctamente o no. Por las informaciones que llegan de Brasil, de diferentes estados, la cosa es más seria. Pero aparte de eso, él se enfrenta a un problema interno. Y como si fuera poco, Fernando, este fin de semana, el viernes particularmente, el juez de la Corte Suprema de Justicia hizo público los videos de Bolsonaro. Y vaya usted el lenguaje de este caballero presidente. Qué cosa de barbaridades le decía a los gobernadores y a los alcaldes. Y hay una grabación en donde él dice que la Policía Federal no le rinde mensajes, que él no va a dejar que a su familia la juzguen. Fíjese, estas son las pruebas que hay contra él. Bueno, para que sepamos, ya Brasil es el segundo país con más casos del mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace una semana era el número 7? Bueno, ya no es el número 2. Con los 363.211 casos, ya superó a Rusia con 353 y a España, al Reino Unido y a Italia, que son los 4, 5 y 6. Una cosa importante, José, es lo que pasó el fin de semana en España. En todas las ciudades españolas hubo esta caravana invitada por Vox, llevando banderas como mensaje pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias por su manejo de esta crisis. Ayer en la CNN hizo un reportaje, la pandemia y el presidente. La Casa Blanca ni se dio por enterada, no quiso participar. Yo se lo recomiendo, ya está en la red de ellos. Es un informe detallado, cronológico, de cómo la información fue fluyendo, qué cosa hizo los Estados Unidos bien, qué hizo mal. Porque al final todos tendremos que hacer un balance. Pero recuerdo que los Estados Unidos están en elecciones. Entonces, en este proceso electoral, el presidente y su equipo están echándole la culpa a todo menos a ellos. Y no asume la conducción que diría yo, usted cuando ve ese reportaje y los que seguimos todo esto, lo que está ocurriendo, desastroso. Decisiones que todo el mundo tiene máscara, no todo el mundo tiene máscara. El CDC, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, una de las instituciones más prestigiosas de los Estados Unidos, siempre estuvo al frente de las pandemias del mundo y de los problemas de salud pública de los Estados Unidos. Cualquiera que tome un periódico y mire, cada vez que había algo, incluso en las películas, ¿a quién llamaban? Al CDC. Uh-huh. Y no solamente en los Estados Unidos. El CDC es una institución que formó parte de la investigación que se hizo en China. 9 científicos del CDC acompañaron al director de la Organización Mundial de la Salud en su visita en enero a China. Porque el CDC es una institución de referencia. De hecho, aquí en Panamá, nosotros, nuestros epidemiólogos, tienen una cultura sedeciana. Sí, darle una, o sea, ¿por qué? Porque nosotros hemos estado muy cerca de ellos, nosotros como nuestros profesionales en epidemiología. Yo le cuento, nosotros en Panamá, cuando vino la crisis del antivirus, y yo recuerdo, si usted quiere saber, métase en busque antivirus y se dará cuenta del nivel de mortalidad de este virus, y particularmente en el brote que surgió en Texas. Este es un virus mortal. Una mortalidad de 40%. Nuestros epidemiólogos, en ese periodo, bajo la dirección de el doctor José Manuel Terán, pero incluyendo a todos el sector de epidemiología, pusimos ese brote en Panamá bajo control y con niveles de letalidad por debajo del promedio mundial. Cuando surgió antes que eso el brote de cólera, bajo la dirección de el apreciado doctor que para descanse, el doctor Guillermo Rola Pimentel, también lo pusimos bajo control. Pero es que incluso cuando se da el envenenamiento masivo con dietilenglicol, fue el CDC también quien intervino
Rápidamente, aquí en Panamá. Y cuando el H1, pues le contó el doctor Mendoza. Ahí tiene uno de nuestros mejores científicos, el doctor Mendoza, actual decano de la Facultad de Medicina. Y tenemos también el doctor Mota, que es un... Jorge Mota, sí. Que usted puede tener discrepancia. Lo que usted no puede es discrepar del análisis científico, porque la verdad no la tiene ningún grupo de científicos. La verdad, todos debiéramos estar en busca de la verdad. Hay quienes creen que tienen la verdad y la publican como si fueran fiscales, jueces y condenan. Ellos, no, la verdad es un proceso. Uno va en busca de la verdad. El que ya tiene la verdad no está investigando nada. Bien, le doy algunos datos sobre Panamá. Y quisiera ver si allá nos ayuda. Con la gráfica. Quiero decirle que tenemos un problema. De concordancia con los números, ¿no? Sí, sí. Hay una falta de a ver si me quedó una lámina por aquí. Aquí está. Ahí está. Fíjese los números, póngame la gráfica. A ver. Si usted ve, de acuerdo, esta es la información del domingo, tendríamos 10.996 casos. Esta es para ver, ¿qué dice arriba? Sí, los números del Ministerio de Salud. Así como están. El Ministerio de Salud reporta 299 casos positivos. Nuevos. Pero cuando usted resta 10.926 de lo que pasó el sábado, se da cuenta que ahí, ellos dicen 90, pero hay 89 casos que no están incluidos en esos 259. 349 aparece según el informe de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo casos que se reportan en el total, pero que no se reportan en el número de positivos del día ni de ningún día. Entonces, por respeto a la opinión pública, nosotros vamos a presentarle las dos gráficas. La gráfica esta que ustedes están viendo allí es la gráfica sin los datos que ellos dicen de los 90 que le atribuyen a datos del Seguro Social. Fíjense esa gráfica que nos está indicando. La gráfica nos está indicando un salto que ocurrió el sábado, viernes pasado. Y ahí se da cuenta usted que la tendencia sigue siendo a la baja a pesar de ese alza, que ya incluía casos que no se habían reportado, pero que el día de ayer se excluyeron del número de positivos sin ninguna explicación adecuada. Lo que sí podemos decir es que aun a pesar de ese error y tomando en consideración, y ahora páseme la otra gráfica que le presentamos nosotros, incluye ahora los datos de los 90 que no estaban allí. ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Va a usted notar varias diferencias. El R cuadrado, que me permite a mí de saber el nivel de certeza estadística, de confiabilidad estadística, de que la curva va bajando o va subiendo. En este caso, cuando incluyo los casos que no aparecen registrados como positivos en el informe diario de ayer, sino aparecen en el total, indica que ese R sube, sube hacia 1 y el otro se mantiene hacia abajo. Cuando mira usted se da cuenta que el efecto de esto es que estas alzas provocan un nivel de preocupación y de análisis que deben hacer los epidemiólogos. ¿A qué se debe esto? ¿Y dónde fue? Yo les quiero dar un consejo a los señores que dirigen esto en el Ministerio de Salud. No es ningún pecado tener información desfasada. De hecho, en Inglaterra, en España, en Japón, en Corea, en China, en los Estados Unidos, se hacen ajustes a la gráfica. Si hay nuevos casos, 90 casos que se reportan en una forma y en el total de positivos no aparecen, uno debe asumir que fueron muestras que se tomaron en un determinado día y porque hubo alguna razón que no había reactivo, lo que sea. Se presentan como ayer. Usted tiene dos opciones. O la presenta todo el día, como del día, o usted la distribuye hacia atrás, proporcional a los días en que la prueba se hizo. Pero usted hace los ajustes. Lo que no se puede dar el lujo del Ministerio de Salud es de permitir que estos gazapos
se conviertan en el elemento de poner en duda la trayectoria del virus como enfermedad de contagio peligrosa para la República de Panamá. Entonces hago la salvedad de que no es que si usted va a encontrar que cuando terminemos todo esto hay algunos datos que vamos a tener que revisar. Yo no conozco ninguna pandemia o epidemia que al final uno no tenga que ajustar los casos por diversas razones, hacia abajo o hacia arriba. Digo, también esta es la primera vez que tenemos un caso a nivel mundial donde tenemos datos casi al minuto. Sí, es decir, las del mundo. Pandemia, la de 1918, uno tiene aproximado. Y son números casi inventados. Sí, 50 millones. Sí, no casi creo inventados. que haya muerto 50 millones. Pero esos son números así que se tiran, aquí no. Aquí tenemos datos controlados y ya el presidente Trump dice que en los Estados Unidos los datos no son así. Los médicos en los Estados Unidos tienen controversias entre ellos. Eso es normal. Que tengamos doctores nuestros de alto nivel de calibre técnico, como el señor Mota y el doctor Mendoza, pensando diferente, eso no es normal. Además, ellos son talentos panameños que tenemos que respetar. Yo leí la entrevista que le hizo Flor Mirachi al doctor Mota y creo que sustancialmente está planteando cosas que hay que prestarle atención. Sí. Algunas expresan puntos de vista subjetivos, pero como médico, como especialista, como científico, el doctor Mendoza, tenemos que escucharlo. Nosotros desde aquí le estamos diciendo, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra audiencia. Lo que no nos podemos presentarle a ustedes como data válidas y la data del Ministerio de Salud, como fue presentada ayer. Y yo espero que hoy hagan las correcciones. Nosotros hemos encontrado y le hemos mandado al Ministerio de Salud los errores que ha habido siempre en suma y resta para no crear discrepancias. Pero no podemos presentarle gráficas a ustedes con números dudosos. Entonces lo que hicimos fue presentar los dos escenarios. En ambos escenarios usted se va a dar cuenta que el problema de uno es que en uno se presenta más optimista, en el otro se presenta más cauteloso. ¿Le parece? Fernando, nosotros no podemos asumir una responsabilidad como medio de comunicación, ¿no? Sin señalarlo. Lo habíamos hecho anteriormente en aras de que el ministerio corrigiera. Si se va a salir una información como esta, alguien tiene que revisarlo finalmente. Y si hay 90 casos, hombre, usted tiene dos decisiones. Lo que no puede es no reportarlos. Repórtalo en cualquiera de las formas. O lo reporta como del día, o lo reporta distribuido en la curva. Cuando se tomaron, nosotros no sabemos cuándo se tomaron. Nosotros estamos usando los números de ustedes. Al hacer una suma y resta nos dimos cuenta desde el sábado que estaba pasando algo. Hagan las correcciones, señores de Minsa. Hoy aparece publicado un memorándum que firma el ministro de la Presidencia, Gabriel Carrizo, y la ministra de Salud. En donde hacen un resumen, ¿sí?, de las medidas que se tomaron desde el principio, con las evaluaciones que se hicieron al principio, en donde los números eran extraordinariamente más altos de lo que son hoy. Y son más bajos hoy por las medidas de mitigación que tomamos. Si no lo hubiéramos tomado, probablemente esos son los números. Pero también vi críticas del doctor Mota a los modelos. Y el doctor Mota sabe perfectamente bien, porque él es un científico. Sí. Todos usamos modelos. Modelos para la economía, modelos para la proyección de venta, modelos para la proyección, por ejemplo, del consumo eléctrico, modelos para determinar cuál es el nivel de crecimiento de un país, modelos para mirar el crecimiento de la población. Todos usamos modelos. Que los modelos se equivocan, la calidad de un modelo depende del insumo que yo le meta. Los modelos epidemiológicos, sobre todo para la estimación del el nivel de reproducción básica, toman en consideración una serie de variables. Una de ellos es si yo no tengo vacuna y no tengo cura, entonces yo asumo un nivel de cuarentena y el cumplimiento le doy un porcentaje. Si lo pongo muy bajo, el R va a ser mayor. Si lo pongo muy alto, el R va a ser menor, pero es la práctica la que va haciendo las correcciones. El doctor Mota sabe perfectamente bien, igual que lo sabe el doctor Mendoza, porque ellos saben de esto, que los modelos no son exactos, por eso tienen varios niveles. El nivel más alto, el nivel más bajo, el nivel medio. A Panamá le presentaron en marzo, en el nivel medio, números extraordinariamente complicados y de una naturaleza para asustar. Pero esos eran los números que ellos tenían. Al hacerse las correcciones, tenemos lo que tenemos ahora. De manera que yo invito a la gente
y sobre todo a los profesionales del MINSA, ustedes no tienen la verdad. Ustedes están en la búsqueda de la verdad. Esa es la verdad científica. En este momento ni conocemos al virus en su totalidad, ni sabemos las consecuencias de sus mutaciones. Estamos aprendiendo y entonces nosotros estamos en búsqueda de la mayor información de ese virus para que nuestra mitigación, hasta que haya vacunas, y cuando haya vacunas estará otro proceso, poder bregar con él. ¿Les parece? De manera que a todos los que se vuelven expertos en estar opinando, no hay nadie en el mundo, en ningún país del mundo, que haya acertado en sus modelos, pero han servido de guía para la definición de estrategias de ataque. Quienes ignoraron la gravedad del problema, como Estados Unidos, Brasil, Italia y España, ahí tienen las consecuencias. Ahí tienen las consecuencias. No tiene nada de malo hacer ajuste. Lo que no puede darse el lujo ninguna entidad que maneje este tipo de problemas es perder la credibilidad. Y dos, yo quería pedirle al Ministerio de Salud que revisara las normas para la apertura de las empresas. Son normas contenidas que ni el MINSA la va a cumplir. Entonces no propongamos cosas que no vamos a hacer. Hay que ser práctico. Hay que proteger la salud, pero no podemos llevar a proteger la salud cerrando las empresas. No hay nadie que pueda cumplir esas normas. No, porque no hay personal técnico. Ellos lo saben perfectamente bien. Algunas cosas están pasando en el mundo, además de todo esto, Fernando. Le cuento. El primer ministro de Israel. Nosotros aquí en Panamá nos vemos muy sensibles a la crítica. ¿Ah? ¿Te vio toda la pelea que hubo con el presidente del partido panameñista y el ministro de Obras Públicas? Porque nos ponemos sensibles a la crítica. Si usted quiere ser funcionario público, usted tiene que tener la piel curtida y dar las respuestas, punto. Pero darla a tiempo. Y se acabó. Fíjense lo que le doy esto, por ejemplo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apareció el domingo. Que es el primer día de la semana ya. Sí, apareció en la corte acusado de 3 cosas. Corrupción, manipulación de la información y tráfico de influencia. Y él dijo que esto era la manipulación de los medios de comunicación, pero va a juicio. A partir de ayer, Benjamin Netanyahu se enfrenta a otra de las guerras y tiene bastantes dificultades para salir de este embrollo. Es la primera vez en Israel que un primer ministro en funciones, fíjese lo que digo, en funciones es juzgado. Ha habido ex primer ministros que han renunciado. Isaac Rabin fue uno. Y fueron juzgados, pero ya fuera de funciones. Esta es la primera vez en la historia de Israel. En América Latina, la situación en México empeora y el señor López Obrador no se entera. En Ecuador, la situación es grave socialmente. En medio de la pandemia, el amigo Lenín Moreno despide trabajadores de la salud. Es como si al presidente Cortizo se le ocurriera votar gente, lo que necesitamos más gente. ¿No así? En Chile, la situación es grave en Santiago. Y en todos estos países, incluyendo Argentina ahora y Brasil, la situación económica es de extrema gravedad. Vamos hacia abajo. En Venezuela, les hablé ayer, el viernes, que iba a llegar a puerto, como efectivamente pasó el buque Fortune. Fue el primer buque de 5 iraníes que van a entrar a Venezuela con gasolina, no con petróleo. Venezuela tiene petróleo, lo que no tiene es cómo refinar. ¿Cómo refinarlo? No tiene insumos para refinar. Y tiene algunas refinerías que tienen problemas, pero que Rusia se ha encargado de arreglarlas. Pero necesitan insumos. Entonces estos barcos traen gasolina y traen insumos. Entró ya el primero y vino escoltado desde que entró a aguas territoriales venezolanas hasta el puerto. En este caso, este fue el puerto de El Palito, creo que se llama. Sí. El Palito, que es una refinería. Y allí se va a depositar, donde están los depósitos. Y en la semana deben llegar otros 4. Recuerde que esto se da en medio del bloqueo que los Estados Unidos ordenó, pero los Estados Unidos no ordenó un bloqueo naval. Lo que los Estados Unidos, hay que entenderlo bien, desplazó un conjunto de naves para perseguir el narcotráfico. No hay capacidad militar para enfrentar
para una guerra. Los Estados Unidos no funcionan con 2 barquitos para hacer tal cosa, no. Si van a entrar con todo. Portaaviones y de todo lo que tengan. Entonces, ellos no es que hay una armada invencible en los Estados Unidos en el Caribe. Hay una cantidad de barcos para la lucha contra el narcotráfico. Pero pasó el barco. Lo que constituye un problema para la política exterior de los Estados Unidos, sin duda alguna. Y un éxito para Maduro, sin duda alguna. Pero lo cuento más. Cuando usted vea al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ayer hablando ante periodistas, acusó que sectores de los Estados Unidos, cito, tienen una campaña para una nueva guerra fría con la República Popular China. Y China se prepara para esa nueva guerra fría. Entonces Trump tiene un dilema. Atacar demasiado a China y acorralarla económicamente significa también hacerse daño él a la economía en un momento que más la necesita. Exacto. Eso es un problema, y como él ha sido errático en su política exterior, esto ha abierto a que la República Popular China pasa una ley de seguridad con respecto a Hong Kong. Ayer hubo manifestaciones y le advierto. China va a tomar medidas para que ni Hong Kong ni Taiwán se le convierta en un problema, en una posible confrontación con los Estados Unidos. No lo va a permitir. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores dijo ayer, vamos a aplicar la ley sin dilación. ¿Qué es la ley? La ley de seguridad. Nadie se mueve. Esto es de nosotros y se acabó. Esta polarización se está llevando también en Rusia. Entonces ahora mire el panorama internacional, estimados televidentes. Conflictos de Estados Unidos con China, conflictos de los Estados Unidos con Rusia, conflictos de los Estados Unidos con Europa. Con Brasil acaban de cerrar la entrada a los brasileños. El presidente de Guatemala dice que Trump los ha abandonado. No hay política hacia América Latina. Entonces, Estados Unidos entra a un proceso electoral en medio de una pandemia que produce 100.000 positivos por día en el mundo y que probablemente los Estados Unidos llega a 100.000 con un daño enorme a la economía. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos actuar protegiendo la salud de nuestro pueblo, pero también debemos actuar entendiendo cómo es el proceso productivo. De manera que yo concuerdo con los empresarios. Léase las 21 páginas de la guía, para que usted vea si eso es posible aplicarlo o no. Y termino con esto. Escuché ayer una intervención del director de la Caja del Seguro Social en el programa Debate Abierto del periodista Álvaro Alvarado. Hizo una exposición extraordinaria. Y lo más importante fue que dijo, estos son los hechos, aquí está un juego de alternativas, somos todos los usuarios lo que tenemos que definir el futuro de la Caja. Tiene que haber un amplio diálogo. Pero ese diálogo tiene que ser precedido de una especie de alto a la confrontación inútil, para ir a la confrontación real. La Caja, la economía, el empleo, la salud, el agro. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre Panamá y todo lo que está ocurriendo en estas nuevas... hay gente que quiere adelantar la campaña electoral de don Fernando. Mucho gana. Faltan 4 años. Por ahí vi que surgió Juan Carlos Navarro. Bueno, hace rato tratando de pescar en río revuelto.